¿Cómo están? Esto es Denle Foco con Miguel Carrillo. E Iván Pacheco, el canario. Ese día tenemos al gran Guadalupe Álvarez. Guadalupe, gracias por estar con nosotros. De antemano, una disculpa, carnal, porque esa ya es como la tercera vez que lo invitamos para grabar. La primera... fue la prueba, ¿no? La primera fue la prueba. Sí, fue la prueba, ¿no? Fue la prueba. Para ver si salía o no salía. Tuvimos una falla técnica y valió. Entonces esperamos que esta vez, Lupillo, bienvenido, ahora Lupillo. Sí. No, muchas gracias. Gracias por invitarme, ¿no? Ya sé que lo conocen, pero bueno, un poquito a decirles a su público y a la gente que se suscriba a este podcast, ¿no? Que le dé like porque está bueno, ¿no? La verdad hay cosas interesantes de muchos compañeros que han hecho coberturas interesantes, entonces sus experiencias también nos sirven a nosotros los camarógrafos, ¿no? Así es, Lupillo. Pero gracias por la invitación otra vez. Oye, Lupillo, ¿y la neta sí ves los programas o no los ves? Sí, ya. ¿Estás? Sí, ya estamos ahí. Le vamos a hacer preguntas, ¿no? Tenemos, sí, para que vea. Está bien, ¿no? Para ver que sí me suscribí al canal. Bienvenido, carnal, qué gusto. Pues ahora sí que vamos a platicar de tu historia, güey, porque tu historia es algo increíble, sorprendente y además gratificante para nosotros, güey, ¿no? Así es, sí. Pero es alguien de quien personalmente tengo una gran amistad y yo me siento muy orgulloso de Guadalupe por muchas cosas, porque quiero dar ese antecedente, ¿no? Guadalupe lo conocimos en Chiapas como por los años 90. Era muy joven Guadalupe y Guadalupe pues creció, vino desde abajo y pues se convirtió en un gran camarógrafo, un gran editor y pues queremos, Lupe, que nos cuentes cómo fueron tus inicios, carnal, en esta aventura. Pues yo en 1994 en San Cristóbal de las Casas vendía periódicos, ¿no? Ahí empezó el conflicto zapatista con el subcomandante Marcos. Entonces conocí a los corresponsales de Univisión, ¿no? Que era Bruno López, Porfirio Patiño y Martín Guzmán, ¿no? Entonces cuando llegan ellos, los conozco, yo vendía periódicos, entonces me dice Porfirio que yo llevara el periódico al hotel para que se enteraran de qué estaba pasando ahí en San Cristóbal, más que nada los comunicados del subcomandante Marcos. Entonces yo ya voy, les entregaba el periódico, entonces ya era el hotel de toda la prensa internacional, porque ahí en el hotel estaba la agencia Reuters, estaba AP, estaban otra agencia que ya no existe, no me acuerdo bien, WTN. Sí, entonces estábamos ahí, yo les llevaba y pues era seguro vender 20 periódicos, ¿no? Entonces ya te acababa temprano más que nada. Entonces un día me dice, ¿quieres aprender a hacer esto? Me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo Bruno, ¿quieres aprender a hacer esto? No, sí. Bueno, mañana te espero. ¿A qué horas acabas, no? Pues, ¿a qué horas quieren que esté aquí? No, a las 8. Entonces yo ese día pues, ni dormí. Entonces saqué el periódico, hice todo lo que hacía en las mañanas y a las 8 ya estaba ahí. ¿Qué horas te levantaste? No, pues a tal hora, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿a qué hora te levantabas, Lupe? 3:30, 4 de la mañana. Pero a ver, y vivías lejos de ahí. Tú trabajaste con Amado Avendaño. Sí, yo Amado, sí. ¿no? Sí, nosotros, toda mi familia, mis hermanos y mi mamá nos dio empleo la familia Avendaño. Que eran los directores del periódico El Tiempo, un periódico muy importante en San Cristóbal de las Casas. Sí, ellos tenían su periódico, un periódico que se llama El Tiempo. Entonces ellos les llegaba los comunicados del subcomandante Marcos. Entonces ellos tenían como el privilegio de sacar primero el comunicado del subcomandante Marcos. Entonces era como un boom para San Cristóbal, ¿no? Porque ellos compraban todos los periódicos. El día que llegaron los zapatistas, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo fue ese día, güey? El día que entraron, porque los enfrentamientos primero se dieron en otros lugares antes de llegar a San Cristóbal. Los enfrentamientos fue el 2 de enero, ¿no? Pero primero entraron a las cabeceras, ¿no? Ese día, el 1994, el 1 de enero,
yo y unos primos fuimos a cuidar una casa, porque era una casa de unos gringos, entonces nos pidieron de favor que fuéramos a cuidarla para que no entraran a robar. Entonces nosotros al otro día, el 1 de enero, nosotros salimos de la casa, dejamos todo cerrado, de avisar que ya habíamos salido, y íbamos al centro. Nosotros, ese día no había periódicos, no se publicaba el periódico por ser día festivo. Entonces veníamos hacia el centro, no había camiones, no había, y qué raro, ¿no? San Cristóbal, no había camiones. Entonces caminamos hacia el centro, pues también era pequeño San Cristóbal. Llegamos como a unas 3 cuadras antes de llegar al Zócalo de San Cristóbal, a la catedral, y empezamos a ver que la gente empezó a correr así, ahí vienen, a gritar desesperadamente, y nosotros, ¿qué está pasando, no? Y la verdad, yo como chismoso, mis primos empiezan a correr, y yo en vez de irme con ellos, me jalo hacia el centro a ver qué estaba pasando. No, son zapatistas, están armados. Pero la gente gritaba, ¿no? Y corría y todo. Entonces ya llego al Zócalo, ahí al centro donde yo vendía periódicos. Además estaban mis amigos los boleros. Y llego y veo que todo rodeado de gente con pantalón café, camisa café y pantalón verde, con botas de plástico, ¿no? Con camisas. Yo conocí, perdón, yo en el 92, 2 años antes, fui con la televisión finlandesa, con un amigo, un camarógrafo Pekka y con un corresponsal, y fuimos a hacer unas historias a esa parte de Chiapas. Y andando allá arriba en la montaña, en la selva, no sé, por la selva, sí, con este equipo de televisión, de corresponsales, en el año 92 nos encontramos una columna de zapatistas, en el año 92, y yo, cuando los vi, hablamos con ellos, poco querían hablar, no querían hablar, pero poco hablamos con ellos, menos que los grabáramos, pero yo veía que tenían en las camisolas cafés el logo de Ruta 100. De la extinta Ruta 100. Que después del desmadre zapatista desaparecieron la Ruta 100, ¿no? Pero ustedes ya sabían, o sea, ustedes como gente que estaba ahí, ya sabían del movimiento. No, nosotros no sabíamos. Más, bueno, yo que vendía periódicos, que me gustaba leer el periódico para gritar en la columna de 8, yo gritaba para vender el periódico. Entonces me gustaba leerlo, ¿no? Entonces leer el periódico, saber, enterarme. Entonces, hay veces que nos poníamos a discutir temas y todo. Pero nunca supimos del grupo armado. Bueno, yo de mi parte nunca supe del grupo armado. Más que sí veíamos, ¿no? Los desplazados indígenas que eran de Chamula, de allá de la selva, que también habían grupos paramilitares que le decían, y desplazaban a gente, y llegaban ahí a la catedral. Siempre, cada que desplazaban a la gente, llegaban a la catedral de San Cristóbal, con el obispo Samuel Ruiz. Siempre llegaban y hacían un plantón y se quedaban en la catedral. Cada desplazado, que eran de 1,000, 2,000 personas, se iban y se quedaban ahí en la catedral. Y eso fue desde como del 90 hasta el 94. Sí, de hecho nosotros fuimos a cubrimos una marcha indígena muy, muy grande, de toda esta gente que venían de los municipios de fuera, llegaron a San Cristóbal y caminamos hasta Tuxtla Gutiérrez. Sí. Cuando esa carretera no es lo que es ahora. No, la autopista que está ahora, sí. Pero, y luego, Lupillo, ¿qué pasó? A ver. Bueno, ya en ese hotel donde llegabas a... En el Hotel Ciudad Real. Pero antes se quedaban en el Santa Clara, que después se agarraron a madrazos con los dueños, ¿no? Y se tuvieron que cambiar toda la prensa. Sí, ¿no? Sí, primero estaban en un hotel, de ahí se cambiaron al Ciudad Real, que ahí fue la sede de toda la prensa internacional, más que nada. Que estaba bajando las escaleritas enfrente, ¿no? Sí, de enfrente de la decir que un costado de la plaza. Entonces ahí yo conocí a Bruno, a Martín, a Porfirio, y ya después a la familia Carrillo, a todos sus hermanos. Vamos a ir a la selva, pero en caravana. Pues órale, vamos en caravana, ¿no? Ahora vamos a ir a la Reinsar, que era más cerca de San Cristóbal. Entonces, pero ahí era más difícil, porque como hablan tzotzil, el dialecto
de Chiapas. Bueno, no, uno de los dialectos, porque hay varios. La zona altos, Chamules también habla tzotzil, y la Rainzar habla entre tzotzil y tzeltal. Entonces me dice Bruno, ¿les entiendes? Sí, les entiendo. Pues vente, vámonos, ayúdame para ver qué dicen, ¿no? Y ya les entrevistaba a las indígenas y les respondían y se quedaba Bruno. Entonces ya le respondía, les traducía, ¿no? Entonces ya me vieron y entonces ya también Reuters o AP también, vente, ayúdame, necesito entrevistar a él. Entonces fui haciendo, aprendiendo más, ¿no? Aprendiendo, ya hasta que ellos se regresaron, pero estuvieron como hasta mediados. Meses, medio año. Septiembre, octubre del 94 ya se regresaron, pero ya luego se calmó la cosa y fueron las conversaciones sí, y todo. Pero también eso me ayudó bastante, bueno, conocer al equipo de Univisión, porque ellos me decían, no, si quieres alguien que te ayude, ahí está Lupillo, ¿no? Entonces ya me buscaban ahí en el Zócalo, ¿dónde está Lupillo, no? Entonces iba tu hermano Gerardo, que era de agencia, entonces era el que más me llamaba, vente, vamos para allá, vamos a la selva, vamos a la Rainzar, vamos. Tiene no sé si lo tengan fotografía, pero en una comunidad fuimos así de, a ver qué está pasando, ¿no? Fuimos y vemos al subcomandante Marcos y como 100 zapatistas bajando así, y él tenía la toma. Ay, espera, ya grabamos, me acuerdo muy bien porque estábamos en la selva, tuvimos esa toma, hicimos ahí, nos regresamos hasta Tuxtla a dejar el cassette para mandarlo y transmitir al otro día. ¿Cómo era? Platícales cómo eran las transmisiones. Las transmisiones. ¿Cuántos se voltearon y se estrellaron, Lupillo? Carros nuevecitos que se quedaban ahí en la selva, tirados, porque como era terracería, pensaba, bien culero. Se quedaba, ¿no? Entonces otra vez a sacarlos, ¿no? Y la carretera de Tuxtla a San Cristóbal o San Cristóbal Tuxtla, puras curvas, ¿no? Y el que no sabía, vámonos. Salían y llegábamos a Telmex y a subir 6 pisos a transmitir. Y la cosa es que todo con estas caseteras. Con estas caseteras, ¿no? Con estas caseteras íbamos. Ya después nos llegó las otras, ¿cómo se llaman? La otra casetera portátil. Las 50. Las 50 de esas. Ya con esas ya eran 3800. Sí, más pequeñas. Porque esas eran como estacionarias, ¿no? Ajá. Pero desconectabas, llevabas la isla de edición completo. Yo, también eso, gracias a Dios, me enseñaron y aprendí a desconectar y a conectar, ¿no? Entonces desconectabas la player y te llevabas esa, ¿no? De carga, ¿no? Te la llevabas hacia Tuxtla, ¿no? A transmitir. Llegabas y conectabas, ¿no? Otra vez, pero eran 2 horas para transmitir de San Cristóbal a Tuxtla, ¿no? Sí, 2 horas, era una de ida y otra de regreso, ¿no? Y hubo gente que lo hizo en 45 minutos, 40 minutos. Sí, había muchos accidentes. Sí, ¿no? Porque además todos, como digo, todo el mundo siempre andaba corriendo, ¿no? Y era tiempo exacto, ¿no? Que empezábamos de 4 de la tarde a 4:30. O sea, el fit pero no era de media hora para Univisión, era 10 minutos de 4 de la tarde a 4:10 Univisión, de 4:10 a 4:20 Reuters, de 4:30 tal a AP, y así se iban, ¿no? Y llegaban todos, ¿no? Se agarraban a madrazos. Pero eso ya fue que subieron, creo que Televisa subió una antena. Una antena, no, Telecom, pero una pinche antena que venía en un tráiler, no me acuerdo, que era como para meterla, era como todo un espectáculo, ¿no? Sí, fue un pinche antenón ahí. Qué bueno que ya eso alivianó mucho, que ya no se tenía que ir a transmitir a Tuxtla Gutiérrez, que sí era un rollo. Sí, era un rollo, pero también era ver esos camiones, la gente les quedaban como sorprendidos porque decían, ¿qué? Ahí van a poner la tele, aquí vamos a ver la tele completo. Pero es que la gente, yo me acuerdo en aquellos años, la gente era como distinta en San Cristóbal, eran como más, como más inocentes. Sí, ¿no? Sí. Es que no tenía, la verdad, nosotros no teníamos una civilización bien, porque la tele habían llegado los chilangos bueno, los chilangos sí, porque ya estaba
la sociedad civil, La mugrosidad civil, ¿no? Sí. ¿no? Que siempre Ese armaba era que pedo, ¿no? eran extranjeros y eran los que querían hacer, ¿no? Que nos querían apoyar y eran los que más nos jodían, ¿no? La verdad. Yo, Cuando tú nos andabas cuando cuando fue ¿por la qué nos liberación, andabas tú cuidando, güey? porque yo vendía periódicos y la A ver, les cuento. comandancia Subimos a las Margaritas. a las Margaritas, ¿eh? Porque Iban a el movimiento zapatista secuestró a un exgobernador, Absalón Castellanos, y lo tenían ahí arriba. Entonces hubo una negociación del gobierno y iba a haber una entrega. Entonces nosotros fuimos a cubrir la entrega, pero íbamos en unos nos pasaron autobuses. por detectores de metales ahí en la plaza, toda la prensa, y íbamos como en unos autobuses Sí, sí, como de peceros, las- ¿no? sí, las peceras. Y ahí íbamos todos, y ese cabrón iba cuidando el donde me tocó a mí y no nos dejaba chupar, nos acusaba, ¿verdad, Lupillo? Sí, es que bueno, nos dijeron, ¿no? Ustedes van como el guía del camión, Ah, pero tengan cuidado porque ellos se emborrachan mucho, ¿no? Entonces, que no vayan a tomar porque van a llegar cansados y que no sé qué, y van a caminar. Entonces no pueden Pero no pueden para llegar ahí no un pueden dis- tomar, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que llegamos a una comunidad y se bajan todos a la tienda, ¿no? A vaciar la tienda. Entonces me acuerdo que llevan una coca y le pusieron todo el chupe. Sí, no nos dejaba chupar. Entonces la coca. Sí, Culero. no, pues era como, no nos vayas a dejar, pues bueno, ¿no? sí, porque no iban a rendir, güey, ¿no? Más bien. Bueno, no rendí porque no sabíamos qué tanto íbamos a caminar, ¿no? Todavía no estaba maleado. No estaba cabrón, maleado. Todavía era inocente. Todavía no era sé, inocente. Lupillo. Todavía eres Era inocente. inocente. Nah, Ya después se descompuso, pero cabrón. ya ahí cuando llegué llegó acá. aquí se descompuso. toda la bola de No. cabrones de Univisión se descompuso. Y Y- después, y Lupillo, luego, ¿cuándo ¿cómo No. ves, carnal, que Yo llegaste llegué aquí? a Ciudad de México el 20 de agosto del 2000, Ujú, acá a la Ciudad de México. ujú. ¿Cómo? Sí, ¿Qué llegué. fue el trayecto? ¿Qué pedo? Bueno, empecé, bueno, termina el conflicto zapatista porque hubo diálogos y todo. Ujú. Ahí ya casi no había trabajo, empleo ahí en Chiapas. Entonces yo me acuerdo que yo le hablaba a Bruno porque él me daba una beca, Ujú. ¿no? Para seguir estudiando. Dice, tú termina tus estudios y te puedo dar trabajo ahí en México, que no sé qué. Pero pues la verdad, también la situación económica en Chiapas pues no era buena. Entonces un día decido, pues, voy a México, así de la noche a la mañana, me voy a México mañana. Y así lo agarré sin avisarle a nadie, ¿no? Ni mi familia le dije. Yo le abrí la puerta el día que llegó a la oficina de Univisión, porque Univisión tenía en la calle de Xochicalco una casa enorme, Ajá. ahí teníamos estaba ahí la corresponsalía y entonces tocaron la puerta y yo trabajaba y fui a abrir y llega Lupe, ¡ya llegué! Fue lo que me dijo, ¡ya llegué! ¿Qué pasó? Pásale, pinche Lupe. Y bueno, ya Lupe se quedó ahí Sí, hasta ¿no? empezamos. muchos años, Lupe. Sí, 23 años ya acá en la Ciudad de México. Y luego, ¿qué 23 pasó, Lupe? años. Llegaste a México, te acogieron, obviamente. Sí, Bruno y sí, Porfirio. sí, cuando yo llego a México, pues ya hablo con Porfirio me dice, ¿Bruno ya no estaba? ya no estaba, ya no estaba ya estaba Bruno, en Miami, Ujú. pero sí yo tenía comunicación con Bruno. Ujú. Entonces ya, y Martín ya se había ido también. Martín ya no estaba ya no tampoco, estaba, sí. ¿no? Entonces ya fue que hablo solo con Porfirio y Porfirio pues sí, deja ver qué hay, pero pues mínimo te quedas en el sillón de la esperanza, pues le decíamos esta cara. Ujú. Un sillón donde estaba la oficina de ABC Ah, y Univision, ¿no? Pero pusieron un sillón para los camarógrafos y los asistentes. Cuando había algún llamado, entonces, a ver, tú no has hecho nada, pues, ve tú a este llamado. Entonces era el sillón de la esperanza para llegar, ok. ¿no? Entonces ahí estábamos todos, ¿no? A esperar a ver cuando A ver cuánto te llamaban. sí, cuando saliera un llamado. Pero todos los días llegábamos allá a ¿Cuánto tiempo Univisión. duraste en el sillón de la esperanza? Ahora como unos 6, 8 meses ahí. Sí. Sí. Pero siempre había algo. Sí, que siempre, hacer, ¿no? siempre. O sea, No, es que ya más ya sea, aprendiste, ya ¿no? va. Y mientras era ibas aprendí. obviamente Sí, aprendiendo. aprendiendo, leías, todo te era lo metías, que... ¿no? Ayudar. Sí, las islas de edición ya instaladas, ya no
instálala y la vas a desconectar. Y ya sabía, ¿no? Entonces, lo bueno que yo ya sabía. Entonces, cuando no me llega un video, no me llega el audio de esta acá, no, pues a ver, espérate, ¿no? Ya desconectábamos, no le vayas a mover, no, sí, sin miedo, ¿no? Yo sí, Claro. conectaba y pues, entonces ya, ay, ¿qué le moviste? No, pues el cable, ¿no? Esto, ¿no? Entonces ya Francisco Ramírez, camarógrafo de Gordo y Flaca, él fue el que él no tenía asistente, porque casi toda la mayoría tenía asistente, y él fue uno de los que me llevaron a trabajar con él para espectáculos. Entonces ahí aprendí más a hacer espectáculos y todo, ¿no? Porque yo ni sabía, ¿no? Eso solo allá pues era noticias, ¿no? No, y aparte no conocías, güey. No, y aparte no Allá conocía, pues sí ¿no? conocías. ¿No? Y ya hasta que me dijo, él me decía, ¿sabes manejar? Sí, pues, estaciona la camioneta, pues ya mínimo estacionarlo, pues ya era una ayuda, porque antes era llegar, él tenía que estacionarlo y todo, ¿no? Entonces cuando me dijo, no, sí sabes, lo estacionas, sí, o lo dejas en el ballet, sí. Entonces ya era una ayuda. Entonces Francisco me dio como la primera bienvenida de trabajar en Univisión así ya más mejor, ¿no? Y ya después regresó Martín para hacer aquí el aquí ahora, pero ya como un camarógrafo fijo en México. Y ya, de ahí también otra vez, ya me llamó Martín y ya empezamos a viajar toda la República. Sí, como en unos que en 6 meses yo creo que ya había recorrido yo la República, de Tijuana hasta Chiapas. Pero ya trabajaba, o sea, ya manejabas las máquinas y... Sí. ¿Y en qué momento empiezas a grabar? Yo empecé a grabar como en el 2001, como al año y que ya nos cambiaron de oficinas, ¿de acuerdas? De Xochicalco nos mandaron a Reforma. Y ahí pues, también como era un edificio, entonces no se podía quedar la gente como en la casa, ¿no? Pues antes se quedaban a dormir, se podían quedar a dormir y hacer la guardia, ¿no? Y si salía algo, pues yo estoy acá, ¿no? Entonces... Y acá era más difícil. Sí, era más difícil, pero yo estaba como a 10 minutos, yo me renté un cuarto cerca, estaba yo en Serapio Rendón. Entonces la Reforma hacía yo 5 minutos, 10 minutos, mucho. Hasta corriendo me iba y llegaba. Sí, era de los primeros. Ah, flaquito, luego valió madre, quizá que le... Y de ahí, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Un día fuimos a cubrir, iba conmigo Lupe, me estaba ayudando y fuimos a cubrir una destrucción de droga allá en Guerrero. La Sierra de Guerrero, ¿no? Sí. Entonces ya salimos como desde las 4 de la mañana del campo militar ahí en unos vehículos del ejército. Llegamos a un lugar, nos suben en unos helicópteros, nos vuelan a un lugar y luego nos suben en unas Homer, ¿no? Y nos llevan. Luego ya nos bajan por allá, no sé dónde, y entonces había que caminar y sí, subir. un cerro. Para llegar a los lugares donde estaban, donde iban a destruir la droga. Entonces pues, ahí íbamos caminando y 2, 3 compañeros pues, cargando equipo y la chingada. ¿Verdad que les este güey subía y bajaba y te ayudaba? Estaba flaquito, estaba. Sí. Ya no, fue una chinga ese día, pero una de chinga. Las 3 de la mañana empezamos ¿sabes? Como a las 3 de la mañana, ¿no? Llegamos a Guerrero, allá a los plantíos como a la 1 de la tarde. El sol estaba, ¿no? Y súbete el cerro, ¿no? Ay, muchos compañeros pues ya no podían, ¿no? Cargando las cámaras, y eran esas cámaras que tenemos ahí atrás, pues ya no llegaban. ¿No? Yo llegué, dejé a Miguel aquí. Se bajaba bajaba la mano a los demás. Y otra. Ya llegamos grabamos, hicimos todo, ya regresamos, sí, ya todo. Esa fue cuando la reportera se aventó de las ardillitas. De las ardillitas, me voy a contar, había una reportera que estábamos haciendo una presentación y dice, pues teníamos que hacer el stand, la presentación, y había un espantapájaros ahí en el cultivo de amapola y marihuana. Y empieza a decir, el ingenio de los narcotraficantes, decía, el ingenio de los narcotraficantes ha creado estos espantapájaros, porque las ardillas son los animales que comen estas. Y yo decía, puta madre, trágame tierra, ¿no? Porque no era muy brillante la compañera, ¿no?
Entonces se equivocaba y lo volvía a repetir, ¿verdad, güey? Y lo volvía a repetir. Como media Y yo hora ahí decía, parado. Era ya muy especial. Y yo, pues, apenado y sacado de onda, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible? Entonces ya cuando terminó su rollo de las sarditas, le digo, oye, haz otra presentación hablando de la labor del ejército, porque yo sabía que eso no iba a servir para nada, ¿no? Entonces, esa es la historia de las ardillitas, ¿no? Sí, Lupillo? sí. Bueno, Al final, cuando salimos de ahí, bajamos otra vez los Homer, los helicópteros y nos llevan a los camiones. Ya comimos algo y vamos de regreso para la Ciudad de México como a las 11 de la noche, todos hechos mierda ahí dormidos. Y de repente suena el teléfono y le habla al jefe, Porfirio Patiño, al Lupillo, y ¿qué pasó, Lupe? Y se escucha, ¿no? Todo el silencio, ¿no? todos dormidos. Estuvo leve, jefe. Entonces todo el mundo mentándole la madre a este güey, porque ¿cuál estuvo leve? No mames. Todos casi Las muertos. se habían puesto Bueno, todos. sí, no, me acuerdo bien. Me acuerdo bien porque suena el teléfono y todos. Y me dicen, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo les fue? Bien, bien, ¿cómo estuvo? Estuvo leve, jefe, ¿no? Ay, pero todos así como en corito, todos así. Ah, pues, no, ya llegabas ahí. Tienes infinidad de anécdotas, carnal. Tú y yo cubrimos un huracán juntos, güey, Sí, ¿no? así. Pero tienes una trayectoria bien chingona, güey, bien interesante, güey. Que te dieron tu cámara por primera vez. ¿Qué se siente ser camarógrafo? ¿Qué se siente salir a la calle, güey? Y ya tener la responsabilidad de grabar algo. Sí. Y más para una televisora internacional, güey. No, pues era, para mí, la verdad fue una responsabilidad que le dije, nunca voy a fallar en esto, ¿no? Porque es la primera vez. Era algo que tenía el señor Porfirio, de que si la cagabas, te bajaba. Era la escalera, ¿no? Entonces, porque no era yo el único. Habíamos varios asistentes que les daba la oportunidad, ¿no? A ver, ve a grabar esto, ¿no? Ve a grabar esto. Entonces, íbamos, ¿no? Y llegaba y, a ver, enséñame la imagen. Y ya, lo revisaba, ¿no? ¿Qué fallaste, no? ¿Te acuerdas, mira cómo nos... Entonces, esa era una responsabilidad. Cuando nos dan ya una cámara a cada uno de los 3 que estábamos, los 3 asistentes, pues ya, de aquí no me suelto, ¿no? La verdad, yo de aquí soy, de aquí no me suelto. Claro. Y empecé, ¿no? La verdad, fue como en el 2006, ¿no? Cuando ya iba a tomar posesión Calderón. Ahí nos dieron cámaras a todos, ¿no? Con sueldo de asistentes, pero ya ya nos dieron cámaras, sí, de camarógrafo, ¿no? Y ya te mandaban, también ya te dejaban ir, te vas a ir a tal cobertura, y, ¿no? Era, sí, ya Sí, la porque además responsabilidad. tienes un chingo de cobertura, Sí, no, sí. Sí, Muchas no, pero yo creo que experiencias, también ¿no? algo importante que hay que señalar que Lupe, además de camarógrafo, siempre tuvo como la habilidad y la destreza para producir. O sea, Lupe siempre te daba datos, o sea, Lupe siempre estaba así como en la producción consiguiendo cosas, ¿no? O sea, Sí, eso siempre lo estuvimos, hacías. bueno, después de que, bueno, yo ya tenía cámara, pero Porfirio me dio la responsabilidad también de ayudarle a Verónica del Castillo a producirle para Primer Impacto, y noticias también, de sacar que necesito un entrevistado, necesito, no sé qué está pasando esto. Yo llegué a tener contacto con 60 corresponsales en los estados. En todos los estados tenía yo contactos. En todos, Michoacán, Ciudad Juárez, Monterrey. En Monterrey eran como 10 personas que me hablaban a cada rato, ¿no? Michoacán como 6, 7 personas que me hablaban, ¿no? Toda la noche, ¿no? Ay, hay unos muertos. Ay, Tú sabías qué organizar. sí, no, mamá ya sube el material porque llegábamos a las 6:30 de la mañana con don Porfirio y entraba, decía, ¿qué hay? No, pues está esto, en Michoacán hay 5 muertos, en Monterrey hay 10 descabezados, en Ciudad Juárez hay una familia muerta, ¿no? Entonces ya tenía yo
Eso es para primer impacto y todo eso es para, podemos hacer algo para noticias. Entonces ya lo ofrecí a Miami a las 7 de la mañana y ya estábamos hablando a Miami para vender. Y, así, y también cosas de, pues, a un corresponsal acá en el Estado de México también que nos ofrecía el material, ¿no? Oye, López, tengo esto, ¿no? ¿Lo necesitas? Sí. O se nos enterábamos de algo, en lo que llegábamos ya decía, hablábamos con él. Ya estoy aquí, ahorita les... ¿no? Entonces teníamos también... Oye, Lupillo, ¿qué te gustaba más? ¿Los espectáculos, las noticias, los deportes? ¿Qué te gustó más? Mira, Miguel, la verdad, deportes casi nunca hicimos, ¿no? Muy poco, ¿no? Si eso era una conferencia o algo así, deportes. Espectáculos es interesante, ¿no? Te rodeas con los famosos, ¿no? Pero noticias es también bastante, ¿no? Yo creo que a mí me quedo más en noticias, ¿no? Porque sí es, Y además sabes. más tranquilo, ¿no? Yo creo. Sí es No, tranquilo. tranquilo, no, sí, tranquilo, no. güey. No es tranquilo, porque podías saber, te decían, domingo, fin de semana, descansas. Bueno, sí, yo descanso, ¿no? Está bien. Estabas ahí, querías organizar algo, irte, salir o algo, y de repente te llamaban y, oye, ¿te vas de viaje? No, pues, ya se acabó el fin de semana, Okay. ¿no? Entonces, también y en espectáculo, pues, sábado, domingo y lunes era, Sí, pues, por eso viernes, iba sábado y más la domingo chinga, ¿no? era trabajo porque Sí, y siempre, tarde ¿no? Y también. tarde te amanecías, ¿no? Antes se cubría mucho los bailes Ujú, ¿no? ujú. Antes, cuando era el Recodo, la banda, el Recodo, los Tigres del Norte, que Sí, tocaban sí, en sí. en el Estado de México y nos Ujú. íbamos allá a cubrir esos eventos, esos bailes, ¿no? Pero así, yo creo que noticias es lo que más haría, ¿no? Oye, tú Pero sí, tienes premios. Exacto. sí, sí, tengo dos premios nacionales y un Emmy, ¿no? También, y otro un burro. Son 4 premios que tengo. 4 premios. Y Ajá. es que justamente es eso, la trayectoria que has estado llevando, güey. Pues te va llevando a ciertas coberturas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que ganaste el Emmy? ¿Con qué cobertura? ¿Qué fue lo que hiciste para que ganaras el Emmy? Ese premio lo ganamos con la corresponsal y ahora presentadora Ilia Calderón, Ajá. a la productora Evelyn Baker y a camarógrafo Juan Carlos Guzmán. Hicimos un reportaje del plásticos en el mar. Ok. Todo el plástico que desechamos, bueno, yo creo que sí desechamos porque para en el mar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces fuimos ahí a Isla Mujeres, a Tulum, a ver los cerros de plástico, que en verdad sí existen cerros de plástico, todo, y que nos decía una bióloga que ya eso también los pescados se lo estaban comiendo, porque el plástico con tanto calor se tritura y Ujú. se queda ahí en la tierra. Entonces el mar lo arrastra, lo mete entonces van. Y también la gente que piensa que tirando el plástico al mar pues, se va a Ajá, deshacer, ¿no? Entonces hicimos un reportaje ahí. Una parte se hizo acá en México, que fue en Tulum, y otra parte en Perú y en otros países que ya no nos dio tiempo de seguir por la de la pandemia. ujú. Pero la parte fuerte y más que hicimos fue acá en México, en Tulum. Y ahí ganamos el premio del Emmy. Las Plásticos en el caravanas, mar. güey. Las No, caravanas las migrantes. caravanas, yo empecé, la primera caravana que entró, que fue que se juntaron 2,000 personas ahí en Salina Cruz, Oaxaca, Ujú. que, bueno, ya había gente allá. Yo solo llegué a Puebla para hacer unos enlaces en Puebla con Ilia Calderón. Estuvimos ahí, pensamos que ahí ya no los iban a dejar seguir. Y de repente, bueno, ya regrésate a México, porque ya se regresaba la conductora.
2 días después me hablan el jefe y me dice, oye, te vas tú con Pedro Ultreras a seguir la caravana que está. Entonces ya seguimos y nos subimos a la Bestia. Y de aquí de Lechería, ahí tomaron el camión, la Bestia, perdón, el tren, de ahí hasta allá arriba, hasta Hermosillo, Sonora. Hasta ahí sí, nos subimos casi 3 meses, estuvimos ahí pegados en la... Viajamos en el tren. ¿Y qué es viajar en el tren, Lupe? Mira, viajar es bueno, tienes que ver tu seguridad tú, primero, ¿no? Y saber que tienes que, al otro día tienes que entregar una imagen para mandar una nota, ¿no? Que digamos, con lo de hoy se entregaba mañana, ¿no? O si algo pasaba, llevábamos un live view, si pasaba algo lo subíamos ahora, transmitir arriba del tren, ¿no? Entonces sí era, para mí, pues, una responsabilidad porque venían mareros ahí, los maras salvatrucha, venían en esa caravana, ¿no? Quién sabe cómo se unieron al final, y ya les dijeron, ustedes tranquilos, venimos con prensa y sí, se portaron bien y hasta nos ayudaban. Después ya nos empezaron a ayudar. No, pero sí, nos decían, ¿no? En Sinaloa, por ejemplo, y en Nayarit, nos dijeron, no, ustedes bájense, que hay amenazas. No sé si tomemos el tren o nos vayamos caminando, cruzar Sinaloa. Y de repente dijeron, no, ya sí nos subimos. Y ya subimos, si se suben ellos, nos subimos todos. Nos venimos, cruzamos Sinaloa y sí, alguien que nos aventaba las piedras, ¿no? Que nunca falta. No, nunca falta, ¿no? Pero sí, miraban migración y nos dejaban pasar. Pensábamos, no, ahorita vamos a ver. ¿Qué comían? Lo que se podía. Nosotros llevábamos galletas y pan, ¿no? Atún. Porque tampoco podías comer bastante, ¿no? Porque también el baño. Bueno, y para sentarte en el sol, que se calentaba el metal. Sí, pero el metal es un lío, ¿no? Yo decía, me tocó uno de Celaya a Guadalajara, que hicimos como 4 horas, pero era un vagón, ¿sí? Donde me meten el carbón quemado, ¿no? Es un vagón. Era frío, se empezó a enfriar, salimos como a las 2 de la mañana de ahí de Celaya, para llegar a Guadalajara. Se empezó a enfriar, te lo juro que empezó a dolernos los huesos, que empezamos a juntarnos con los migrantes, a taparnos, porque y no aguantábamos, o sea, ni parados, ni porque era frío, como una hielera. Cuando llegamos a Guadalajara, lo primero que hicimos a bajarnos, grabar que los recibieron con alimentos y todo, y con cobijas, ¿no? Pero ya hacía un sol, también en Guadalajara ya tenía calorón que estaba haciendo esa hora que llegamos como a las 12 del día, ya todos despiertos, ¿no? Pero en la madrugada sí fue, o ir hasta arriba, todo el aire que te pegaba, ¿no? Ahí debo tener una foto donde yo voy con un paliacate, porque te pegaba y si no te ponías el paliacate, todo esto te quemaba el aire. Y la pasaban obviamente mal los migrantes, ¿no? Sí. La pasaba, es una cosa Sí, que uno va y lo hace una vez, ¿no? O 2 veces de repente en la vida, pero sí, yo me acuerdo muy bien porque Pedro Ultreras me decía, esta es la última vez que voy a subirme a la Bestia. La última vez, ¿no? Ya no quiero, ¿no? Y hace poco volvió a subirse ahora que estaban los venezolanos, o sea, subiéndose, se volvió a subir de ahí de Ciudad Juárez o antes de Ciudad Juárez al Paso, ¿no? Que estaban haciendo otra vez. Y después volvió a subirse de Chiapas a Veracruz, creo, o Veracruz decía, no, que ya no ibas a subirte. No, pues eso es algo que nos gusta y claro, no lo dejamos, ¿no? La verdad, no. Por ejemplo, si te dijeran, no voy a grabar, ve a grabar esto, pues vuelvo a ir, ¿no? Oye, Lupillo, y te tenemos que preguntar. A Lupillo el presidente Obama le pidió una foto y luego ahí se metieron un chingo de colados. Pero a ti te pidió la foto el presidente Obama, güey, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Sí. Cuéntanos. Es una entrevista, una visita que hizo el presidente Obama acá a México en el Museo de Antropología. Entonces,
nos dice el servicio secreto y el Estado Mayor y toda la gente de vigilancia, ¿no? Que se tenía que quedar una persona para que pudieran abrir y revisar el equipo. Entonces Porfirio me dice, ¿te quedas? ¿No? No, me dice, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? No, nada. Ah, bueno, te quedas, ¿no? Entonces yo me quedé ahí en el Museo de Antropología, el servicio secreto, todos a revisar el equipo, pasaban los perros. Porque el servicio secreto decía que alguien se tenía que sí, quedar para revisar, ¿no? sí, para revisar todo el equipo, ¿no? Entonces sí pasaron. Yo decía, ya nada, es una jalada, solo me dejaron para cuidar el equipo, ¿no? No, y sí pasaban el servicio secreto, el Estado Mayor, pasaban, y ver el set, revisaban y todo. Ya el otro día que fue la entrevista, estamos y la reportera Marilena Salinas. Marilena era la presentadora de presentadora, Univisión en sí. esa época. Ajá. E iba a tener una entrevista con el presidente Obama por Sí. su visita que hizo aquí a México. Ajá, ¿no? Ajá. sí, una visita con jóvenes. Entonces Marilena le dice al presidente Obama, es que, pues Lupillo, que está en la cámara 3, se quedó a dormir aquí en el museo. Y dice el presidente Obama, oye, ¿y no te espantaste? Porque en los museos espantan, ¿no? Ujú. Y le digo, no, señor presidente, son mis ancestros, son mayas, yo soy maya, yo hablo tzotzil, que no sé", y se empieza a reír, pero se lo empezaron a traducir y se empieza a reír al presidente. Entonces ya solo Marilena dice, bueno, podemos empezar la entrevista. Sí, ¿me grabas bien, Lupe? No, entonces ya. ¿Quién te Entonces dijo? el presidente Obama, presidente sí, que te el dijo, presidente ¿me grabas Obama, bien? sí. ¿No? Entonces ya empezó la entrevista y había un acuerdo entre la gente del presidente que iba a hacer un mini recorrido ahí en el museo con la presentadora, Marilena Salinas. Entonces yo estoy, el jefe de camarógrafos Ángel Matos, Ujú. él hace el recorrido y yo lo estoy apoyando con una lámpara. Termina el recorrido, ya la gente nos había dicho que no podíamos pedirle foto al presidente, ¿no? Entonces ya, bueno, yo ya lo sabía porque me había tocado como un mes antes, me había tocado a la esposa Ujú. en la hacienda de los Morales, entrevistarlo también. A Michelle Obama también. Y ahí sí también nos dijeron, no pueden pedirle fotos. Ahí fue la de un maquillista que le pidió la foto y ahí nos armó la colgamos, bronca, se armó una bronca, ¿no? Y ya después nos dijo la señora presidenta que nos tomáramos la foto, ¿no? Ujú. La esposa del presidente, que nos tomáramos una foto con el crew. Y yo ya callado, ya habíamos terminado el recorrido, ya todos mirando al presidente y de repente ya yo veo que se va el presidente caminando ya para salirse y dice, hey, Lupillo, one picture. No, y yo me quedé así, pero me quedé con, yo todavía traía la lámpara en la mano y la suelto y me pongo al lado del presidente, ¿no? Entonces ya toman la foto y dice, hey, cámara, crew, y llama al crew. Todo, ya fue que se metió todo el crew y sale la foto. Yo estoy al lado del presidente Obama y es Así foto con esa histórica. viajaba a Estados Unidos, pero Ya, ahorita verá, yo pues, creo que ya no ahorita puedo. ya no, Yo les- porque ya son republicanos, Ahorita ya no no. demócratas, ¿no? Sí, con esa viajábamos por el pasaporte. No, pues qué buena experiencia, Lupe, ¿no? Sí, sí, ese es algo que la presumo, la verdad sí la presumo, Claro, ¿no? claro, Porque claro. sí, ay, no, sí, hasta a mi hijo que está en la secundaria, pues, bueno, lo presume, ¿no? No, es que mi papá estuvo trabajando, bueno, entrevistó al presidente Obama, ay, ¿cómo crees? No, y ya les enseña y ya. Entonces sí, de repente me dice, ay, oiga, señores, usted estuvo con el presidente Obama, de repente, ahora que está en la secundaria que voy a recogerlo, de repente, una vez me acuerdo que fue hacer unas tareas ahí a la casa, ¿no? Como con 10 chamacos, ¿no? Todos así, pregúntales, ¿no? Los chamacos, ¿no? Yo, ¿no? Y me dice, oiga, señor, ¿sí? Dice Santiago que usted estuvo con el presidente Obama. Dice, sí, pero no lo veo. Dice, ¿quién? No veo la foto. No, sí, acá está, mira. Y ya se lo saco. Ah, sí, es cierto, ¿no? Pero todos emocionados. Ah, sí, es cierto, mira, acá Es un está. personaje. ¿No? Sí, la verdad, sí. Entonces,
también me dijo, no, es que eres un orgullo para mí, papá. ¿No? Y sí, la verdad. O sea, para muchos de Sí, nosotros, no, Lupillo. Para Oye, muchos, Lupillo, cabrón. te ha Muchas- tocado cubrir sismos, huracanes, deslaves, conflictos civiles, ¿no? Narcotráfico. Narcotráfico. Nos fuimos a meter a la tuna con Lupillo ahí a la casa. A la casa de la mamá del De Chapo. la pues, mamá del Chapo, entonces ahí nos íbamos a meter a esos lugares con el Lupe, ¿no? O sea, Lupe, ¿cuál es el lugar que así que más te ha impactado? Mira, O sea, ¿qué es lo que Ay, más te... mira, con ustedes, con Jessica y contigo, que hicimos muchas cosas, hicimos huracanes, ¿no? Ujú. Ujú, no sé, hicimos uno de la pintada en Acapulco, ¿te acuerdas muy bien? Ah, ¿te acuerdas, Lupillo? Esos nos Salimos a las 4 de la mañana de Acapulco, pero todo el mundo lo que hacía era ir a donde estaban los helicópteros, subirse al helicóptero, llegar a la pintada, grabar solo el pueblo de la pintada y salirse. Entonces nos pidieron para un Para programa. una aquí ahora, una historia larga. Historia larga, pero nosotros íbamos a hacerlo al contrario. Ver la gente que salía de la pintada y que Ujú. venía. Entonces nosotros salimos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana de Acapulco y nos fuimos en busca, así para entrar a la pintada. Llegamos a la pintada a las 3 de la tarde, después de 18 horas. Ah, como a las 5 de la tarde. Porque ya Sí, nada más pudimos grabar en el lugar, pudimos grabar como 1 hora. Y se empezó a oscurecer, 1 hora y media. Bueno, pero quizá era 4. cuando teníamos el horario que 1 hora más, 1 hora menos, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero bueno, sí, o sea, llegamos y Caminamos grabamos. 30 kilómetros Sí. ese día. ¿verdad? Sí, sí. Porque llegamos a un lugar y tuvimos que dejar la camioneta porque se había caído un Mm. puente. Y ya no, Y ya. luego caminar. Y luego del otro lado encontramos transporte y nos adelantaba. Y luego cruzar ríos, ¿no? Ajá, sí, llegamos, grabamos ahí en la pintada y nos salimos. Pero Estuvimos la una pintada hora. fue hay que decir que fue un deslave en un pueblo, sí. La Pintada se llamaba, donde se llevó como el 70% de la población el cerro, Ujú, de la y luz. hubo muchísima gente Ujú. que falleció y que se perdió. Que ¿no? sí, que no. Nosotros llegamos, hasta tuvimos mucha suerte, porque Ujú. llegamos y me acuerdo bien que estaba el trasclavo sacando el lodo y de repente, espérate, y sacan un cuerpo. Ujú. Nosotros lo grabamos, ¿te acuerdas? Ujú. Y no había nada de medios. No había nadie. Nadie, ¿no? no Estaba somos que llueve y nosotros- llueve. ¿no? Sí, todo el camino nos llovió y entonces ya tuvimos el cuerpo, me acuerdo muy bien que grabamos, estuvimos ahí, y vámonos, de regreso, y nos agarró la noche. Nos quedamos en una iglesia. No, pero cuando salimos de la... Bueno, es que esa es una odisea, güey. ¿Te acuerdas que el chavo que le dio el ataque? Bueno, de ida. ¿No? De ida, Le dio venía un chavo que nos venía ayudando porque veníamos con una cuadrilla de policías. Ajá. Que eran los que nos guiaban, porque andar ahí no te Sí, creas no. que eran de acá. Sí, No, ni más, era un pedo. Y un chavo le dio un ataque de epiléptico. epilepsia, ¿no? Así en medio de la nada. Entonces ahí lo alivianamos y bueno. Fue una odisea. Cuando salimos después de que grabamos de la pintada, nos dicen, nos Nos guían caminaron hacia a afuera tal del pueblo y lado. dicen, ya de aquí ya váyanse. Como a las 6, ya casi oscureciendo. No, y- Súbanse allá arriba y Y ya está el pueblo y ya siguen. no mames, ¿verdad, güey? Sí. Cuéntales, No, Lupillo. pues llegamos, ¿no? Así, cruzamos el río, así, solo nos dijeron, van a llegar al río, lo cruzan y se van caminando en la orillita. Ujú. Y ya está el pueblo ahí. Así. De aquí para allá está el pueblo. De aquí para allá, ahí están las luces, ahí está el pueblo. De regreso, ya de noche. Oh, pues a darle, ¿no? Caminamos, ya no pudimos más. Llegamos a una iglesia. A una capilla. Capilla. ¿no? Donde habían desplazados Sí, y nos pues. quedamos a dormir. Pero no, güey. Todos mojados, Sí, pero mojados, sí. mojados. ¿No? Y luego el pinche frío, cabrón. Y luego, pues a dormir a la intemperie. sí. ¿no? Nada de que Agarra Sin tu- comer, sin Sí, nada, sí. ¿no? No, ni Sí, madre. nada, ¿no? Entonces sí, de esa fue. Llegamos, ¿no? Ya estamos, al otro día la misma gente ahí nos regaló café. Café al 6 de la mañana, nos dio café y nos salíamos. Porque teníamos que llegar, editar ese día y mandar la historia a las 6 de la tarde. Teníamos que mandar la Y historia. luego nos quitamos la ropa, güey, ¿no? Porque estaba toda mojada porque es que dormir, güey, Ujú. pinche frío, hace un frío. Ponte la ropa mojada en Al la otro mañana. día, No no. mames, todos pinches rosados.
Era el chis pantalones cuando le echabas coca, así estaba. Así quedó. Entonces, llegamos, si ya nos dice un señor del pueblo que traía una cuatrimoto. Yo los llevo hasta donde está el puente caído, yo los llevo. Y eso nos ayudó bastante. Caminamos como otras 2 horas para llegar a donde habíamos dejado la camioneta, ya nos subimos. Llegamos, pero nos dicen los lancheros de ahí de Acapulco, yo los cruzo, está la lancha. Es que tenías que cruzar un río. Un río. ¿No? Y Yo los cruzo, veníamos ya cansadísimos. No, pues sí. Vamos, nos subimos a la lancha, sí. Nos subimos los 3. Y pesando ahí, madre, que nos volteamos. Todos. Que se voltearon Nos logramos. Casi nos ahogábamos. Yo envolví con una cámara grande, la envolví y la metí en un portabrace. Entonces el Lupillo traíamos 2 cámaras, yo traía aquí otra cámara en la mano que veníamos grabando, traíamos el tripié y traíamos una maleta con baterías. Cables y todo, ¿no? Entonces cuando se voltea, güey, pues obviamente el tripié se va con la lancha. Yo me salgo en chinga con una cámara aquí, la dejo, volteo y el Lupillo estaba así. Pues no quería soltar la maleta. No quería soltar la maleta con el mochila. Y luego la cámara, la otra cámara estaba flotando, güey, ahí en el lago, en el río, ¿no? En el río. Entonces, yo ya, o me iba por Lupe o me iba por la cámara, güey, ¿no? Yo ya me había salido, el reportero yo no me acuerdo. No, ya de repente ya estábamos todos los 3. Pero ya se aventaron unos chavos de ahí a ayudar a Lupe y para quitarle las madres y ayudarle Entonces yo ya me metí y saqué la pinche... Pero afortunadamente, bueno, Lupe pudo salir, que era lo importante. El lanchero le pagamos para sacar el tripié. Se metiera a sacar el tripié, güey. Sí. Pero en el momento del desmadre, o sea, Lupe estaba así, yo me salí en chinga, ¿no? Y la cámara de este lado, yo veía a Lupe y veía la cámara, güey. ¿Por quién? ¿Quién de los dos? Sí. ¿No? Pero ya me sacan los lancheros, yo saqué me metí y saqué la pinche cámara, la cámara grande. Sí. Y no, fue un pinche desmadre. Luego, pues ya llegamos al hotel, todos hechos mierda. Entonces, la cámara, la pequeña que traíamos en la mano, que se mojó, cabrón, pues traía mucho video que íbamos a usar del recorrido, ¿no? Porque haz de cuenta que la cámara grande casi la usamos ahí en la pintada y la tarjeta no funcionaba porque se mojó, güey. ¿Y qué le hice a tu tarjeta, Lupillo? Diles, cuéntale. ¿Qué crees que le...? Ay, una mexicanada. ¿La desarmó? No servía, no servía y no quería leerse, ¿no? Ahí está el horno de microondas. Le digo, a ver, hay que meterla al horno. Se acabó Pero así sacamos, pero sacamos la historia con lo que traíamos en la cámara grande. Nos felicitaron, ¿no? Pues la verdad nos felicitaron esa vez porque sacamos la historia. Hicimos con la cámara grande, íbamos y donde veía, saca la cámara, ¿no? Y grababa. Entonces íbamos y veíamos, hacíamos paisajes y todo. Entonces, lo más chido, como que el recorrido que lo traía en la cámara chica fue lo que valió, lo que va, ¿no? No, luego teníamos, hace cuenta que se cortaba la carretera y le tenías que dar por el monte. Por el cerro. Lloviendo y el lodo, güey, no mames. Entonces luego volvíamos a agarrar carretera y si por suerte había un camión o algo, pues ya te subías y te adelantabas a otro lugar donde se había deslavado otra vez. Sí, o un árbol ha caído y no podías pasar. Y el reportero tenía un contador de pasos y me dijo caminamos 30 kilómetros, güey, en ese día, desde las 4 de la mañana hasta como las 4 o 5 de la tarde, porque yo me acuerdo que cuando llegamos a la pintada grabamos poco tiempo, güey. Sí, estaba oscureciendo, sí. No, y además por también la lluvia, ¿no? Ahí tenemos unas fotos de eso, tenemos unas pinches donde estamos todos hechos mierda, pero hechos mierda. Sí. Pero sí, la video fue cuando ya vimos, ahora sí que veíamos la luz de Acapulco. Ya los cruzamos y que nos ahogamos. Sí, no, ya casi al último que nos volteamos. Que nos volteamos, sí, eso. Pero Guerrero te llama, ¿no, güey? Porque también hiciste una historia muy buena
de los plantíos de amapola, ¿no? Bueno, sí, también es uno de los premios también de que lo ganamos con Isaac, también Isaac, Carmen Montiel, Pedro Ultreras. Pedro, ¿no? Ajá. Ese fue también, fuimos a buscar los plantíos de amapola, ¿no? Entonces nos llevaron a filo de caballo, entrevistamos ahí la gente, a comisariados y a la gente, y contactamos, bueno, un fixer de ahí de Guerrero nos contactó a un líder de ahí y nos llevó a su plantío. Unos campos de fútbol, como 3 campos de fútbol así seguiditos, llenos de amapola. Y los chavos, los que cortaban la amapola eran niños, jóvenes, que decían que eran los dedos estaban vírgenes. No los puede cortar un señor de 40 porque marchita la flor. Entonces eran niños o jóvenes de máximo 18 años, máximo, así ya. Y para rayarlo, lo rayaban y juntaban la amapola. La goma. Que es la goma. La goma. Entonces ahí hicimos ese reportaje, también desde cómo lo cosechaban, cuánto les pagaban a los chavos y cómo lo vendían en Estados Unidos. La otra parte pues ya lo hicieron en Estados Unidos con gente de Estados Unidos, pero nosotros otra vez hicimos, la mayoría nosotros lo hicimos acá Y te ganaste un premio por eso. Sí, ese también hicimos el Premio Nacional de Periodismo, que lo ganamos. Fue Isaac Hernández, Carmen Montiel, Pedro Ultreras y yo. Trabajaste mucho con Pedro, ¿no? Sí, yo sí, muchas, hicimos muchas cosas. Yo con Pedro hice, más que nada, con Pedro hicimos caravanas, las caravanas casi todas. Hicimos unos reportajes allá en la San Quintín con los jornaleros de San Quintín también, ¿no? Bueno, unos reportajes, porque él era más de reportaje, ¿no? Pero él era interesante porque ahí sí nos daban días para grabar, ¿no? Sí. Hicimos eso, la bestia, pues, infinidad casi le hice como 15 o 20 caravanas, bien. Hasta iba y de repente, oye, no en la caravana anterior ibas tú. Sí, pero no digas, es que vengo juntando gente. No, de veras. Así, yo conocí, además tengo contactos ahí de que, bueno, ahora ya se quedaron allá en Estados Unidos la gente, pero sí yo, como 4 o 5 contactos que yo tengo que lo subimos, por ejemplo, una vez un migrante, ¿no? Vi que se metió ahí a entregarse, ¿no? Y ya después, no, que va a haber una caravana. Entonces ya regresamos a Guatemala, creo que fuimos. Hasta allá, ya venía y de repente, oye, ¿tú no ibas en la caravana anterior? Sí, pero no digas nada, ya vámonos. Ups. Y así mucho, ya hasta que las caravanas, pues sí, también fueron mole mío, ¿no? Sí, oye, y también te tocó el Volcán de Fuego, ¿no? Con Will. Que se fueron sin registrar el Ese fue pero fue bueno, para mí fue mi primer viaje internacional. Sí, ¿a poco sí? No. Sí, fue nuestro primer viaje internacional. Pero íbamos con otro camarógrafo, Marco. Ese nos compran, mira, para empezar, nos compran un boleto México-Tapachula, ¿no? Y nos dijeron, no, se van a Guatemala. Bueno, llegamos a Tapachula, rentamos un carro y nos dice la arrendadora, sí se los rento, pero no lo pueden cruzar a Guatemala. No, pues si vamos a ir a Guatemala, no, entonces no se los puedo rentar. Y no. Entonces llegan en el siguiente vuelo, llegan los de Milenio y dice, ¿a dónde van? No, pues vamos a Guatemala. Es que no nos quieren rentar los carros, ¿no? Nadie les va a rentar. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden cruzar el vehículo. ¿Y qué hacemos? No sé. Entonces, un fotógrafo de Milenio se pone las pilas y ya que le explicaron y dice, no, pues la única manera para que lleguen ustedes a Guatemala hoy, mañana en la madrugada, es agarrar un guajolotero y irse. Sí, es la única forma. O que alguien que los venga a recoger, cruzan la frontera, que los recojan y vaya, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos eso? Sí, pues sí, vámonos.
Entonces, subimos el equipo al camión, cruzamos la frontera, nos pidieron el pasaporte, nos lo sellaron. ¿Ustedes son periodistas? Sí, sí, somos periodistas. Ah, bueno. Y a todos así. Milenio y nosotros, vámonos, ¿no? Llegamos a las 3:30 de la mañana a Guatemala, ya nos estaban esperando, fuimos a grabar. Nunca nos dijeron, oye, tenían que haber sellado la lista que traían nosotros. Esa es de teníamos una primaria, lista. pinche Lupillo, No, pero bueno. Pero nunca, o sea, era nuestro primer viaje y ya cuando regresamos, ahí los de Guatemala nos dicen, oye, ¿y este equipo ¿Y cómo esta metieron? madre Sí, qué? Pues sí. no, entramos por la frontera y ya nos dijo, pues, y nos pusieron el sello sin problema. Ya el problema fue acá con los de... Con la aduana de con México. la aduana de México, ahí fue el problema, ¿no? Que sí nos regañaron a todos, pero digamos, para empezar nos mandaron de México Tapachula, ¿no? Y ahí nunca... Pero ya cuando cruzamos en camión hasta Guatemala. Y de regreso ya fue Guatemala. ¿Y qué fueron a México. cubrir a Guatemala? El volcán de fuego. El volcán de fuego con una reportera, Wilma Tarazona, creo que se llama. Ujú, Vilma Tarazona. Vilma Tarazona, sí. Estaba bien gacho Sí, eso sí, también. ¿no? también, sí. ¿Qué pasó ahí? Estuvo Lupillo? ahí, nosotros estuvimos, bueno, ya llegamos como al siguiente día nosotros, ¿no? Pero sí, olía todavía como a quemado, como leña quemada, ¿no? Más que nada, porque sí que le salió y todo. Ujú. Entonces no nos dejaban pasar, a la zona cero no nos dejaban pasar, pero pues uno ya se la sabe, va, cruza, entramos, grabamos tantito y ya salimos. Estábamos haciendo un stand-up ahí y de repente alguien grita, se viene, pero alguien así de toda la gente que estaba ahí me dijo a correr, y de eso me acuerdo, yo me quedo así en la cámara porque yo estaba haciendo el stand. Solo veo cómo sale la reportera y yo me quedo, ¿no? Viendo a la gente que sale. Yo escuchaba en el audífono, López, López. ¿No? Y ya cuando dije, ya tengo la toma, yo me muevo, corro, vuelvo a grabar otra vez para otra toma, otras dos. Solo escuchaba, López, ya voy. Y estaba ya cuando nos subimos al carro, nos salimos, ¿no? Y alguien gritó nada más por gritar. Qué poca madre. Sí, pero sí, pues, yo ya vi. No, pues pinche susto. Sí, pues, no, che susto queda porque bien. decían, ahí viene. Cuando fuimos a la casa de la mamá del Chapo, ¿no? Nos subimos nosotros, ¿no? Llegamos y entrando, nos empezaron a seguir las motos, ¿te acuerdas, no? Ujú, güey, Iba armado. iba un viejito, un señor, caminando y dice, ¿a dónde va? Súbase. Y ya nosotros lo llamamos. Y ya empezamos, Miguel se pone a platicar con el señor y nos empieza a platicar que los Beltrán, llevaba todo, ¿no? Lo vamos a grabar, sí. Entonces ya no nos molestaban los halcones. ¿No? Sí, porque además a todos saludaba, yo siempre saludaba a todo el Ujú. mundo. ¿ah? Sí, es lo que Cuando- sí, saludaba sí, a todos. Vale, güey. Sí, va Miguel, vamos platicando, ¿no? O sea, aquí déjeme, ¿no? Cerca en el rancho de los Beltrán Leiva se bajó el señor. Pues ya falta como media hora y ya llegan allá. Ay, con cuidado, ¿no? Gracias. Seguimos, ¿no? Entonces Miguel pone una GoPro en el cofre de la camioneta donde íbamos. Ahora sí que llegamos a la Tuna, grabamos con graba Miguel con la GoPro. Entonces nos metemos donde estaban la gente reunida. Porque Era así. estaban recibiendo el Progresa, o no sé, Procampo, ¿no? El Procampo, ¿no? Estaba ¿Te acuerdas todo que el pueblo ahí, comisario? Sí, entonces está toda la gente y que ahí estaba el comisariado del pueblo, que íbamos a ir a entrevistar al comisariado con ese pretexto y entramos, pero la verdad íbamos a buscar a la mamá del Chapo, ¿no? Y llegamos y luego yo me acuerdo bien porque entra Miguel así y los chavos, los halcones, luego le hacen así, ¿no? Ay, De la cámara. la cámara, ¿no? Pero así, nada de que llega y así, se estaciona, Miguel se baja, y quita la GoPro así. ¿Te acuerdas? ¿No? Se queda y... Espérame aquí, ahorita vamos. Y se baja y Jessica y Miguel se meten me dejan y se empieza a juntar así la gente, ¿no? A mí, yo solo, a rodear con la camioneta, así a rodearme como 20 cabrones. Así,
Me quedo, ¿y ahora qué? ¿Ustedes son de gobierno? Pero así, ¿no? ¿Ustedes qué son? No, pues nada, no, venimos aquí a buscar al comisariado. Y entonces uno dice, ¿y por qué traes ese tubo, no? El case del Ajá. La maleta del tripié. ¿no? Entonces, ¿por qué traes ese tubo, no? No, pues es un tripié, le digo así, es un tripié. Entonces, ¿y esa caja qué? ¿Ahí cuántas cortas caben? ¿No? ¿Qué traes? ¿Son armas? Así, ¿no? Pero así. Sí, porque traíamos las cajas de esas Pelican. Las Pelican, las negras. Equipo, y ahí equipo, meten las ya, armas, ¿no? sí, También. No, entonces, ¿son armas? ¿No? ¿O por qué quieren el comisario? ¿No? Entonces ya llega un señor y le dice, ya, cálmate, cabrón. Le grita al chavo. Entonces vienen a buscar al comisariado. Sí, ya vimos que ya entró sus compañeros, ¿no? Sí. Pero son reporteros, ¿no? Y digo, sí, somos reporteros. Entonces dice alguien, ¿quién trae un cigarro? Digo, nadie dijo nada. Entonces yo lo único le digo, si quieren yo lo invito, pero pues, ¿quién lo va a comprar? Porque yo no conozco, ¿no? Ya sea con 100 pesos y le doy a un chavo y se va a comprar el cigarro, ¿no? Entonces ya me quedo yo todavía platicando con los que se quedaron, que eran casi 50, eran bastante, ya se habían contado, ya habían rodeado la camioneta, ¿no? Pero estaban buscando la GoPro, la cámara, ¿no? Entonces yo pues, parado, sí, es un tripié, son equipos de micrófonos y todo. Entonces llega y le dice, anoche un cabrón quiso tomar una foto. Bueno, unos cabrones quisieron tomar una foto a alguien. ¿Y dónde están ahorita? Y le contesta el otro, ya ni los van a encontrar. Así, ya no los van a encontrar. Y yo digo, estoy buscando a Miguel. No, pero así, casi, casi le iba a decir, ¿dónde estás, Miguel? ¿No? Así, dice, ya no los van a encontrar. Entonces, yo estoy así, y baja un chavo, 14 años yo creo, chamarrita negra, con su gorrita así, y acá un rifle, todo dorado, así, porque lo sacó así, ¿no? Entonces le grita al mismo señor que llegó a calmar al que me estaba hostigando, le dice, ven, y ya lo agarra, le da un pinche zapo y le dice que esconde esa chingadera porque no ves que los guachos están allá arriba y te están viendo y después cuando te agarren vas a estar llorando. Ve y guárdala, ¿no? Ve y guárdala. No te quiero ver acá. Dice, es que no saben, dice. Entonces yo ya callado, ¿no? Ahorita vengo y se van. Ya fue que salimos y dice, no está aquí el comisariado, está en su casa. Vamos. Ya nos vamos, ¿no? Y el comisariado, pues, estuvimos como 20 minutos ahí. Sí, no, nada más hacer, y luego pedimos permiso para grabar. Entonces grabamos, entonces pasaba un güey con una cuatrimoto así todo armado. Sí, pero no. Y sí, llegamos y estamos ahí donde está el letrero de bienvenido a la tuna, estamos ahí y llega una camioneta así con 3 cabrones. Son camionetas de doble. Entonces llega y nos hacen así. Así. Miguel estaba grabando, me acuerdo, y le digo, ya Miguel, ya. ¿Qué? Ya. Entonces ya volteó a Miguel y le hace. Vámonos, nos regresamos. 20 minutos creo que estuvimos a meter y también por eso te digo logramos Miguel, una entrevista ahí con Miguel de la suerte también lo acompaña porque en todos lados, ¿no? Pues nos tocó el temblor, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos como 20 días, más de 20 días en todo Morelos? Se nos mandaron, en el 17 andábamos abajo en una mina, güey. Coahuila. En Coahuila. Sí, me dijo. Y cuando salimos... Y salimos de chiripazo esa vez porque el director de la mina, nos dice, ya habíamos hecho la grabación abajo. Entonces, al rato que ya salga la gente, se ve más bonito, ¿no? Y entonces salimos, vamos caminando. Y llegamos, justo llegamos a la antena de donde tienen una radio ellos, en el pueblo. Y en ese momento empieza a sonar mi celular.
como Ahí si se fuera enteraron, llamadas, ¿no? Como si fueran llamadas. Empieza el mío, empieza el de Miguel y el de Jessica, De Jessica. porque nos agarró así. La señora. Y de repente Jessica, un sismo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya nos... Carmen también estaba. Ah, estaba Carmencita, Carmen, ¿no? Montiel. Sí, Carmen Montiel. Entonces empezamos, queremos llamar y pues nada, ¿no? Pues ching, llegamos vamos y nos dice, vamos a la sede, ¿no? las Tiene uno oficinas. a las oficinas y ahí había internet y todo y empezamos, ¿no? Pues ya. Nos regresaron, nos Sí, nos regresamos. ayudaron Ah, y nos regresaron en un avión a un aeropuerto en Monterrey, creo, y luego de ahí A Toluca. nos mandaron en un jet a Toluca, ¿no? Sí. Y ya, bueno, de ese viaje, o sea, cubrimos todo. Cuando regresamos a la casa teníamos como 20, o sea, nosotros no supimos cómo estaba nuestra casa, ¿no? Nunca supimos, sí, nunca supimos. Se llegaron luego a Sí, nosotros llegamos, No llegamos a la Ciudad de México. nunca, De ahí nos mandaron a Morelos. al aeropuerto de Toluca, aterrizamos y ya estaba una camioneta Ajá. esperándonos para llevarnos a Morelos, güey. Y ya ahí nos aventamos como 15 días o no sé cuánto sí. tiempo. Sí, fue largo, O sea, ya ese. cuando pudimos llegar a la casa, güey, ¿no? O sea, Te digo que ya nos veíamos y nos enojábamos. como después de 15 Sí, días, 20 güey, días, 17 días, Sí, sí, que que había de que pasado el pinche sismo, llegamos a ver si había pasado algo si en había nuestra pasado, casa. sí, cómo estaba, ¿no? Bueno, yo tenía a mis hijos, ya había hablado, pero ellos sí no Pero habían nada, visto, pues, ¿no? ahí- Ahorita que dijiste de tus hijos, güey, tu familia, güey. ¿Cómo te ve tu familia, güey? ¿Qué dice tu familia de ti? Mira, De tu carrera, de lo que has hecho. la verdad es, creo que me preguntan porque yo soy como su orgullo de mi familia, ¿no? Más que nada. Primero me vine yo. Yo ya me establecí, ya estaba. Y hace poco se vino ya a trabajar, a buscar empleo un hermano. Pero antes de mi hermano se vino mi hijo a estudiar su universidad, Ujú. que ya en este año se titula de ingeniero en arquitectura en ingeniería, en el Poli. Él ya se titula este año. Él ya trabaja, ya es independiente, ¿no? Y después ya ahora, te digo, ya se vino mi hermano. Y hoy en la mañana llevé a mi sobrina a presentar su examen en la UNAM para también que estudie acá. Qué chingón. ¿No? Eso sí es. Qué Para bueno, mí es un felicidades, orgullo, ¿no? carnal, qué bueno. Para mí es un orgullo y es lo que les digo, ¿no? Que vengan, porque si en Chiapas se quieren quedar en su comodidad, nunca van a progresar. Entonces, hay que sufrir, sí, hay que sufrir, hay que salir, ¿no? Se sufre, sí se sufre, pero si la llegas a hacer, vives bien. Trabajando, ¿no, Lupe? Sí, trabajando, Dios. Y sí, Primeramente, es admirable, sí, Lupe, porque Sí, Lupe por supuesto. trabajó desde muy niño, en unas condiciones difíciles, ¿no? Y ha llegado a crecer, a hacer mucho, y pues sí estamos orgullosos Por de ti. supuesto. Muchas No, gracias. no nada más tu familia, también nosotros, ¿no? La gente que te muchas queremos, gracias, tus no. amigos, la gente que te rodea. Puta, o sea, sabemos de lo que has pasado, lo que has vivido y quién eres, güey. Y eso ¿Cuántos es bien años? chingón, güey. ¿Cuántos años duraste en Univisión? 23 años. 23 años. 23 años. Y después, bueno, en diciembre anterior nos liquidaron y ahora pues estamos desempleados y nos estamos haciendo Somos parte pendejos. de la... Somos parte, claro. Somos Pero bueno, parte de- pues habrán cosas mejores, ¿no? Se abrirán otras nuevas oportunidades. Exacto. Esperemos, sí, Esperemos, esperemos. y pues eso es Denle Foco. Agradecemos mucho Carnal, que hayas estado gracias. con nosotros, Lupe. Sabes todo lo que te queremos, te valoramos, te respetamos, te admiramos y pues muchas gracias, Lupe. No, gracias a ustedes, ¿no? Canario, Miguel. No, pues muchas gracias y denle foco. Sí, suscríbanse y denle like a Sí, este podcast, ¿no? así Es es. correcto. Carnal, muchísimas gracias. Síganos en nuestro siguiente episodio y pues denle foco. Esto fue con Miguel Carrillo. Iván Pacheco, el Canario, suscríbanse. Muchas gracias, Lupe. Gracias, carnal. Muchas gracias, Ah, te gracias a agradecemos, ustedes. Gracias a ustedes. brother.